Buenas noches, mi nombre es Claudia Fuentes Cadima y en esta oportunidad voy a desarrollar el contenido del teatro haciendo uso de dos herramientas digitales que son Google Presentaciones y Jamboard en el desarrollo del tema el teatro. A continuación voy a hacer la presentación del mismo. Como ven, mi presentación ya está hecha, pero lo que quiero destacar de esta herramienta, que es Google Presentaciones, que nos permite hacer dichas presentaciones de forma llamativa, interesante y que sobre todo nos lleve a interactuar con el estudiante de manera inmediata y al instante. También quiero mencionar que al tener diferentes accesorios dentro de esta herramienta, se pueden llegar a hacer diapositivas diferentes para cada tipo de área. Podemos en ella organizar la información, usar imágenes para que el estudiante pueda aprender, también utilizar videos dentro de ella para completar la información del tema, como también podemos desarrollar actividades interactivas. Ahora les voy a mostrar un poco de cómo se puede realizar una presentación para el desarrollo de un contenido con Google Presentaciones. Como ven, aquí en mi primera diapositiva tengo la imagen de fondo de acuerdo al tema que voy a desarrollar, que es el teatro, y también me va a permitir a utilizar algunas formas, y estas formas tienen algo interesante, que se pueden vincular y direccionar con la diapositiva a la que nosotros queramos llegar. Bueno, en este caso, miren, yo doy clic al icono de índice y me va a llevar a la siguiente diapositiva inmediatamente. Aquí en el índice tenemos diferentes apartados en los cuales también están vinculados con su correspondiente diapositiva. Por ejemplo, como primera actividad previa antes de iniciar el contenido del teatro, primeramente voy a presentar imágenes para que el estudiante, a partir de la observación de los mismos, pueda darme alguna opinión o algún tipo de conocimiento que tiene respecto al tema. Lo que quiero es que mediante las imágenes el estudiante pueda analizar cada una de ellas y sacar sus propias conclusiones para ver si el estudiante tiene algún conocimiento para introducirnos antes al tema. Como ven, aquí estoy presentando imágenes de acuerdo al tema que vamos a presentar. Entonces, el estudiante al observar cada una de las imágenes va a dar una opinión analizando cada una de ellas y él ya va a poder un poquito realizar el concepto propio sobre qué es lo que puede significar el teatro. Después de observar las imágenes, vamos a realizar una lluvia de ideas. La lluvia de ideas nos va a permitir recabar la información que el estudiante tiene. Para ello vamos a realizar preguntas simples, no complejas, para poder realizar la lluvia de ideas y apropiarnos de los conocimientos que tienen los estudiantes y también aplicar los mismos cuando se vaya desarrollando el tema. Por ejemplo, en este apartado tengo qué conocimiento u opinión tiene de cada imagen. Entonces, el estudiante, desde su propio conocimiento, desde su propia visión, va a ir dando su punto de vista de acuerdo a lo que él vio de cada una de ellas. Después tenemos la pregunta, ¿fuiste alguna vez a un teatro? Esto para tener un poquito más de conocimiento, si el estudiante tuvo alguna vez contacto o
tuvo la oportunidad de asistir a un evento teatral en una ciudad que tenga un espacio dedicado para el espectáculo, ¿no? Ya sea al aire libre o sea en espacios cerrados. La siguiente pregunta es, ¿qué sabes del teatro? Esto para ver si el estudiante ya había tenido algún conocimiento anterior, si la gestión anterior aprendió algo sobre este tema o bien es un tema nuevo para el estudiante. También preguntarle, ¿qué le llamó la atención de algún teatro? Entonces, el estudiante va a poder mencionar si alguna vez tuvo esa oportunidad de asistir a un espacio teatral. Entonces, si ha podido divisar alguna obra, él ya lo va a ir mencionando y va a ir contando su experiencia a todos los compañeros, incluso al maestro. Y esta otra pregunta que también es importante, ¿alguna vez actuaste en público? Esto para ver si el estudiante ha tenido esa experiencia de haber participado en alguna obra teatral o bien haber hecho alguna interpretación, ya sea en público o también frente a otro tipo de espectador. Vamos a ir al índice nuevamente para poder direccionarnos al siguiente apartado. Ahora tenemos que ingresar a lo que es el contenido del tema, al marco teórico. Y para ello hacemos clic en la forma para que nos direccione a la diapositiva 5. Partimos con la pregunta, ¿qué es el teatro? El teatro es considerado un arte escénico en términos simples y no complejos, ¿ya? También podemos decir que el teatro es una forma de arte, incluso que se ha categorizado como un arte escénico y desde presentación, donde se va a relatar historias, actuaciones, discursos, mediante gestos y sonidos. La escenografía va a ser parte de lo que es una parte importante del teatro, ya que mediante la escenografía se le va a aplicar más realismo a lo que se está interpretando. Nos vamos nuevamente al índice y vamos a conocer cuál es el origen del teatro. Y nos va a direccionar a la diapositiva siguiente, a la 6. El origen del teatro. El origen del teatro puede remontarse hacia los rituales mágicos que hacían las personas en ese tiempo. Ya estaban relacionados con la caza, la recolección agrícola y también que eran acompañados con la música y danza. De acuerdo a las representaciones que se realizaban, eran mayormente de carácter sagrado, porque lo hacían en honor a alguna divinidad. Y después el teatro fue evolucionando poco a poco hasta tomar la forma y la complejidad que tiene ahora en nuestros días. Volvemos al índice y nos vamos al siguiente apartado. Los componentes del teatro. Nos vamos a la diapositiva número 7. Los componentes del teatro son 4, donde prima el texto, que son las líneas que va a interpretar el personaje o los actores dentro de la obra teatral. La dirección está desempeñada por el director, que organiza a los actores en la escenografía, se encarga de la puesta en escena y todo lo relacionado con la obra teatral. La actuación es la parte donde se va a llevar el teatro a la interpretación del texto, ¿ya? Donde además se van a ver algunas técnicas teatrales y también vamos a observar lo que es el tono de voz y las técnicas gestuales que tiene el personaje para poder llegar al público. La escenografía es el decorado que va a acompañar a toda la obra teatral durante toda la actuación. Nos vamos al índice nuevamente y vamos a ver el siguiente apartado que nos dice tipos de teatro.
Nos vamos a ir a la diapositiva 8 para adelante. ¿Ya? Existen diferentes tipos de teatro, una variedad. Desde sus inicios hasta nuestros días, se han ido desarrollando diferentes tipos de teatro y que van despertando el interés del público y también van dirigidos a diferentes tipos de público. Ya pueden ser niños, jóvenes y adultos. Por ejemplo, el teatro cómico está dirigido a todo tipo de personas. Pueden ser niños, adultos y jóvenes. El teatro trágico va a ser un tipo de teatro que nos va a demostrar generalmente finales demasiado dolorosos, demasiado tristes, porque este tipo de teatros tiene esa característica. Ahora, el teatro infantil. El teatro infantil va a estar direccionado hacia un público en específico que serían los niños. El teatro al aire libre va a ser un tipo de teatro que se va a llevar a dar a ciertos espacios que no tienen que ver nada con el espacio privado. La interpretación se puede dar en una plaza, se puede dar en un espacio demasiado amplio, donde la gente pueda ver dicha representación libremente. El teatro de títeres, en este tipo de teatro se utilizan una especie de marionetas y muñecos para realizar la representación de un cuento, una narración o una historia. El teatro pedagógico es un tipo de teatro que nos va a dejar una enseñanza, que cuando el público lo vea, entonces se va a llevar una enseñanza y para que pueda aplicarlo en su vida. El entremés es un tipo de representación que no dura mucho tiempo, que tiene un tiempo de duración muy corto, que va a ser un espacio de entretenimiento hasta que inicie el acto central. El teatro del absurdo es un tipo de teatro que utiliza diferentes elementos que son fuera de lugar dentro de una interpretación. En cambio, el teatro de inmersión es donde el mismo público se puede contribuir y puede también participar dentro del teatro que se está desarrollando. El teatro mímico es un tipo de teatro que no necesita de palabras para dar a conocer lo que se está desarrollando. El teatro de sombras es un tipo de teatro originado en el occidente, donde los que realizan este tipo de teatros generalmente utilizan una especie de tela blanca transparente para que a través de ella los personajes puedan entrar tras el telón y puedan, mediante sus sombras, representar una historia. También pueden usar muñecos para poder representar las mismas. Esto generalmente se realiza en China y en otros países asiáticos. Ahora, el teatro callejero es un tipo de teatro que se realiza en las calles, en espacios públicos, donde la gente puede ver una especie de espectáculo al gusto del público y para todo tipo de personas. Ahora vamos a ir viendo, después de esta breve explicación, cada uno de ellos. Vamos a la diapositiva 9. El teatro cómico, como bien les había mencionado, siempre va a buscar mostrar a la sociedad, ¿no?, una especie de sátira de los vicios y situaciones cotidianas de las personas. Esto para que ellos puedan corregir algunas costumbres. Ahora nos vamos a ir al teatro trágico, la diapositiva 10.
En el teatro trágico tuvo su origen en Grecia. Mayormente los dramaturgos de ese tiempo realizaron este tipo de obras trágicas, ¿no? Contaban una historia con un desenlace demasiado aturdidor, ¿no? E inesperado, ¿no? Generalmente estaban inspirados en ritos sagrados que se hacían en ese entonces, pero después fueron dando alusión a, a situaciones demasiado impactantes y dolorosas, donde se muestra demasiado sufrimiento. El teatro infantil. El teatro infantil, por su parte, se especializa en realizar espectáculos familiares que van dirigidos a un público bastante joven y también puede ser visto por personas de otras edades, ¿no? Esta generalmente van dirigidos a niños, ¿no? Y a veces a jóvenes. Las historias pueden ser populares, pueden ser un cuento de hadas o de la vida real, dependiendo a la temática que se pueda desarrollar dentro de esta. Ahora nos vamos a ir al teatro al aire libre. El teatro al aire libre tiene su origen en Grecia, donde los griegos representaban sus representaciones en espacios abiertos, donde las personas se acercaban para ver lo que se estaba desarrollando, ¿no? Esto se puede desarrollar en una plaza o en un espacio amplio para que las personas puedan disfrutar del espectáculo sin tener que pagar ni un centavo. El teatro de títeres, como les había mencionado, es una representación teatral con figuras, puede ser marionetas o títeres, en el cual se van a contar historias, ¿no? Con ayuda de una persona, porque va a ser la persona quien va a manipular estos objetos y va a darle vida al personaje. Ahora vamos a ver el teatro pedagógico. El teatro pedagógico, como les había dicho, en educación proporciona un espacio de aprendizaje para tanto niños y jóvenes, donde los temas que se plantean en estos son para examinar las acciones que se tienen de ellos mismos y reflexionar. Lo que se quiere es dar una enseñanza acerca de ello y que ellos puedan corregir y aplicarlo en su vida diaria. El entremés. El entremés es una obra de teatral cómica que puede ser dado en un espacio limitado. Entonces, es una pieza breve en la que el cómico va a desarrollar un acto gracioso en corto tiempo, antes del acto central. Teatro del absurdo. Como bien hemos mencionado, el teatro del absurdo, como su nombre lo dice, es un tipo de teatro que puede tener dentro de su historia alguna representación extraña, fuera de lugar, ¿no? Sin significado y a veces, muy a menudo, con diálogos repetitivos y donde se van a desarrollar una atmósfera generalmente casi irónica y sin sentido. El teatro del absurdo va a tener rasgos existencialistas quizás y cuestionar, ¿no?, las actitudes de la humanidad a través del humor. Ahora vamos a la siguiente diapositiva, que es el teatro de inmersión. El teatro de inmersión, a diferencia del teatro tradicional, va a ser
que el público se sumerja a la representación en sí misma y pueda participar de ella, ¿ya? Como se dice, interacción entre actor y público. El teatro mímico, en cambio, va a ser un teatro donde no se van a utilizar palabras, sino que va a ser una técnica de lenguaje no verbal. Esto va a ser para poder visualizar mejor el estado de ánimo del personaje y que nos pueda dar un mensaje a través de los gestos y movimientos corporales sin utilizar una sola palabra. El teatro de sombras. El teatro de sombras, como bien les había mencionado, generalmente se da en lo que es China y otros países asiáticos y va a ser un espectáculo donde se va a crear ciertos efectos ópticos donde los personajes no se van a llegar a visualizar solamente sus sombras y se va a necesitar de una lámpara y otros elementos para poder proyectar las mismas. Y nos vamos al final, vamos a hablar del teatro callejero. El teatro callejero es un tipo de teatro donde se realiza una escenificación o dramatización en un espacio abierto, puede ser un espacio urbano, una calle, donde los espectadores puedan también ir sin tener que meter una entrada, pero eso sí, en este tipo de teatros hay algunas representaciones que pueden llegar a actuar para poder pedir la colaboración de algunas personas que así lo deseen, pero no de forma obligatoria. Nos vamos al índice nuevamente y nos vamos a direccionar a la ronda de preguntas. En esta ronda de preguntas es donde el estudiante va a poder demostrar si ha asimilado y ha comprendido el contenido del teatro a través de preguntas sencillas, preguntas no muy difíciles y que ellos puedan responder en sus propias palabras. Vamos a ir desarrollando esta actividad después de haber explicado el contenido del teatro. Aquí tenemos la ronda de preguntas. Ahora nos vamos a ir a la diapositiva siguiente. Ya. Para empezar, vamos a ver si el estudiante ha comprendido qué es el teatro en términos simples. ¿Será un arte de expresión corporal, un arte escénico o un arte de interpretación? Entonces el estudiante va a poder seleccionar uno y si selecciona, se le va a mostrar si la respuesta es correcta o incorrecta. Vamos a intentar de nuevo. Como ven, el estudiante puede a través del juego entretenerse y a la vez aprender. Pero en cambio, si el estudiante ha prestado mucha atención al tema, entonces puede acertar a la respuesta correcta, como ven en la siguiente diapositiva. Ahora nos vamos a ir a la siguiente ronda de preguntas. ¿Cuáles fueron los orígenes del teatro? Entonces, lo mismo, el estudiante tiene que seleccionar una respuesta de todas las opciones que aquí se les presenta y si acerta, entonces el resultado va a ser, si el estudiante respondió bien, entonces la imagen le va a decir y si no, también la imagen le va a mostrar si se ha equivocado. En este caso, fallamos. Vamos a ver. Y así el estudiante mediante el juego puede ir aprendiendo más y más el tema. Como ven, perfecto. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta. Entonces,
como pueden ver, aquí hay otra pregunta que dice ¿qué se delata por medio del teatro? Entonces, el estudiante debe estar bastante atento con cada pregunta y elegir una respuesta para poder ver si ha comprendido la imagen que salga después de la selección de la respuesta, le dirá si sus conocimientos están acertados o desacertados. Lo mismo con este tipo de imágenes. ¿Cuál de estas imágenes no es un tipo de teatro? Entonces el estudiante tiene que analizar cada una de ellas y ver cuál no pertenece a un tipo de teatro. Por ejemplo, nosotros a simple vista podemos detectar que la número 2 no pertenece. Entonces, bien, perfecto. Y así como ven, la herramienta de Google Presentaciones es una herramienta bastante interactiva, bastante didáctica. Bueno, vamos a continuar con la presentación de Jamboard como siguiente actividad para seguir reforzando los conocimientos de teatro. Esta herramienta de Jamboard me va a ayudar mediante la pizarra digital, subir imágenes y que los estudiantes mediante notas adhesivas puedan insertar aquellos conocimientos que ya obtuvieron durante el tema. Vamos a visualizar un poco de qué trata esta actividad. Como vemos ahí tenemos las instrucciones de la actividad y donde el estudiante debe ver el nombre del tipo de teatro y insertar el comentario que tiene al respecto del mismo. Y aquí, como pueden observar, hay diferentes tipos de teatros donde el estudiante debe colocar sus conocimientos con respecto al tipo de teatro que se está mencionando en la actividad. Y bueno, así he podido utilizar las herramientas de Google Presentaciones y Jamboard para mi desarrollo del contenido El Teatro en el área de comunicación en lenguajes. Espero que les haya servido y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.